Buenos días, bienvenidas. Pues mientras se conectan, prepárense su café, traigan su Biblia, porque como siempre, pues de ahí es donde vamos a sacar la información y vamos a leer muchos pasajes esta mañana. Pues qué gusto que nos acompañen nuevamente en estos jueves de transmisión. Estamos viendo los atributos de Dios. Y si estuviste con nosotros la semana pasada, pues viste que estamos en la santidad. Y la semana pasada, la verdad, aprendimos, yo en lo personal, de verdad fue muy revelador aprender de la santidad de Dios. Aprendimos que Dios es santo, separado y distinto a todos los seres creados, a todas las cosas creadas. Él está por encima de todas sus criaturas, siendo y existiendo en una categoría única de eterna, inmutable, suprema e infinita majestad. Creo que en lo personal no había dimensionado la grandeza de la santidad de Dios. A veces son temas, y creo que esto de los atributos, eso es lo que nos está abriendo el entendimiento, que son temas que los escuchamos tanto, pero no le damos el tiempo de pensarlos, de saborearlos, de aprenderlos y de entenderlos. Y cuando te das cuenta de la grandeza, híjole, no cabe en nuestra mente tan finita. Dios es 3 veces santo, 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 santo. Y el hecho de que nosotros no lo somos, en un sentido, pecamos continuamente, eso nos hace abominación ante Él. Pero Él nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de su propio Hijo, salvándonos y llamándonos su pueblo apartado y especial sobre la tierra. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, ¿cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios santo? Bueno, es mi oración que hoy, a través de las Escrituras, podamos remover todas las ideas erróneas, todas las mentiras que nos hemos creído acerca de nuestra santidad y de que Dios en su santidad nos ha hecho santos. Y que estas verdades que vienen aquí, que no las digo yo, nos hagan verdaderamente libres. Entonces, acompáñame a orar para que de verdad en este tiempo el Espíritu Santo nos revele su verdad. Pues Señor y Padre, queremos exaltar tu nombre esta mañana. Quiero en compañía de estas personas que están conectadas, Señor, juntos alabarte y decirte santo, santo, santo. Porque tú eres el único, Señor, porque tú verdaderamente eres santo. Y Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, pedirte que tu Espíritu nos revele, porque si no es locura para nuestra mente finita, que nos revele estas verdades, no solo acerca de tu santidad, sino acerca de la nuestra, acerca de cómo es que nos ves, acerca de cómo se aplica la santidad a nuestro pecado, a nuestra carne, Señor, que te ofende continuamente. Padre, quita toda idea preconcebida de nuestra mente y quita también de mi escrito cualquier idea que no venga de ti, Señor. Que sea tu Espíritu, que sea tu palabra la que hoy nos muestre la verdad, que nos va a hacer verdaderamente libres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues listo, pues prepárense un café grande, porque hoy me voy a tomar la libertad de tomarme un poquito más de tiempo, porque verdaderamente este tema está, la palabra no es interesante, creo que está muy revelador y creo que estoy segura que va a traer mucha libertad a nuestras vidas. Hay varios textos, cuando pensamos en nuestra santidad, hay varios textos que se nos vienen a nuestra mente. Uno de los más usados es Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Este es uno de los pasajes que se usan mucho en cuanto a santidad, pero que tristemente se usan sin conocimiento, sin un sustento bíblico, sin contexto y por motivos incorrectos. ¿Cómo está esto? Bueno, porque muchos, y no me van a dejar mentir, muchos de los que utilizan este versículo lo hacen subiéndose a un pedestal y mirando con desdén a aquellos que pecan de manera diferente, hasta en el tono de voz. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿No les ha pasado? Y el hecho de hacer eso se llama orgullo. Y ese orgullo precisamente lo único que logra es alejarnos de la santidad de Dios. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de una manera completa. Por eso es que no tenemos que quedarnos con lo que escuchamos o con lo que se repite constantemente, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios y, ¿no? Sientes, pues ya no lo vi. Entonces, eso es lo que hoy vamos a aprender. La peor manera en que este pasaje ha sido mal utilizado y la más común es asumiendo el hecho de subirnos o de subirme a un pedestal y ver hacia abajo a los otros, es que estoy asumiendo que la santidad depende de mí, que es algo que yo puedo producir o alcanzar. Y vamos a ver que no es así. Ahora, si esto es lo que hasta ahorita has creído, déjame decirte que te tengo muy malas noticias, pero también muy buenas noticias. Las malas noticias son que tú y yo no alcanzamos el estándar moral de Dios ni un solo día. O sea, no hay día en que lo alcancemos. Y esto está mucho peor de lo que pensamos. Jesús dijo en Mateo 5, 27 y 28, oísteis que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con intención de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí estamos viendo que Jesús levantó la vara todavía más de lo que la ley y el Antiguo Testamento la tenía. La levantó, no vino a bajarla, la levantó. De hecho, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Mateo 5:48. Ahora, perfecto, santo, ¿qué pasa? O sea, pues estas son muy malas noticias para nosotros porque no llegamos, porque las expectativas de Jesús en cuanto al pecado quedaron muy lejos de nuestra capacidad humana. Pero después vienen las buenas noticias. Jesús comienza precisamente este sermón con estas palabras en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, ¿te das cuenta? Jesús cumple la ley moral perfectamente en nuestro lugar, en nuestro nombre. O sea, Jesús no nada más murió como yo merecía morir, pagó lo que yo merecía pagar, sino que Él vive y vivió la vida que yo debería de haber vivido. Esa es la verdad que nos hace verdaderamente libre. El único pecado que Jesús tuvo fue el nuestro, tuyo, el mío, el de toda la humanidad. La única justicia que podemos tener es la suya, es lo que Él hace a través de nosotros. El verdadero secreto de una vida santa no radica simplemente, porque no es tan simple, en imitar a Jesús, en aprender de Él, sino en dejar que su perfección se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, cumpliendo lo que está escrito en uno de mis versículos favoritos, Gálatas 2, 20, 21.
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nos damos cuenta, la gracia es lo que hace la diferencia. Si dependiera de nosotros nuestra santidad, pues también estaríamos dándole a la muerte de Cristo un menosprecio que no se merece. Nuestra verdadera santidad se va a dar cuando nos destronemos, cuando ya no vivamos nosotros, cuando no estemos en el centro de nuestra vida, cuando podamos morir a nosotras mismas. Como vimos la semana pasada, la santidad de Dios es el preeminente atributo de Dios, que quiere decir que es el más superior, valga la redundancia, el sublime, el más elevado y la más grande verdad que podemos aprender acerca de Él. Es un concepto que nuestra mente finita no puede procesar. Alguna vez cuando empezamos este tema de los atributos, les decía que para mí un ejemplo es como tratar de entender a Dios y tratar de entender esto de la santidad. Es como hacer un pozo en la arena con todo mi esfuerzo, con mi sudor, con todo mi trabajo y pretender vaciar el mar en ese pozo. Simplemente no se puede. Es imposible. Pero, y usando este mismo ejemplo para entender un poquito esto de nuestra santidad, ahora imagínense que estamos delante de la inmensidad del mar con un vaso vacío y entonces nos adentramos en el mar y sumergimos el vaso. ¿Qué es lo que pasa? Que el vaso va a estar completamente lleno y no solo eso, el vaso va a estar rodeado completamente por todos lados de agua. Así funciona nuestra santidad. No podemos producirla, pero sí podemos llenarnos de aquel que la vive en nosotros, de aquel que es el agua viva. Ahora, ¿cuán importante es que reconozcamos y comprendamos la santidad de Dios? Como les decía, a veces pues son conceptos que sí los repetimos, los tenemos grabados, los tenemos en la mente, pero cuán importante es que los comprendamos en la medida en que podemos comprenderlos. Bueno, esto es algo esencial y esto es algo que necesitamos hacer continuamente. La santidad de Dios, leíamos la semana pasada Isaías 6, 2, 3, este texto donde se exalta como ningún otro atributo su santidad. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por eso es tan importante darnos el tiempo de contemplar, porque la misma creación nos habla de su grandeza y de su santidad. Reconocer eso, reconocer cuán grande, inmenso, insondable es y reconocer su santidad, ¿saben qué hace? Nos ubica. Nos lleva inevitablemente a esa posición de quebranto y de humildad, donde vemos su inmensidad. Ahí, en esa posición, es donde nuestro amoroso alfarero nos transforma, donde podemos entender que nuestra posición ante Dios nos es dada a través de la gracia. La gracia es un regalo y no depende del grado de nuestro progreso en el cumplimiento de su ley, de sus mandamientos, de sus expectativas. Sí vamos hacia allá, pero no depende de eso.
Leí un cuento, una historia que me gustó mucho, se me hizo muy simpática, de un hombre, ¿verdad?, que llega al cielo y está el ángel Gabriel o San Pedro, como quieran llamarle, ¿no? Quien quieran ahí, y pues le dice, bueno, pues para entrar vamos a revisar tu vida y tienes que cumplir 100 puntos, ¿no? Con 100 puntos tienes tu entrada y ya adelante, ¿no? Entonces, bueno, el hombre empieza, no, pues toda mi vida fui fiel a mi esposa, ¿no? Sintiéndose pues muy orgulloso. 2 puntos. 2 puntos, ¿verdad? No, pero espérame, fui muy generoso con todos mi tiempo, con mi dinero, fui muy, muy, muy generoso. Fuiste muy generoso. 1 punto. Se le empiezan a abrir los ojos, ¿no? Pero aparte tenía un ministerio muy grande, le compartí el evangelio a muchísima gente, doné muchas cosas. Otros 2 puntos. Entonces se queda así como que, entonces, a este ritmo, si esto valen mis obras, la única manera de que voy a poder entrar al cielo es por la gracia de Dios. Y entonces le dice San Pedro, adelante, bienvenido. O sea, es la única manera. Su gracia es la única que nos abre la puerta a la eternidad y aquí a ser transformadas conforme a su imagen. Debido porque a la enorme, enorme desproporción entre nuestras mejores obras y su santidad y la santidad de Dios, es que no podemos cambiar nuestra justicia por el favor de Dios. No hay manera. O sea, no se puede ni siquiera, no hay algo que se pueda comparar a la santidad de Dios y a nuestras obras de justicia. Entonces, pero claro que hay algo que hacer, claro que tenemos una responsabilidad. Cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal. O sea, sí, Dios hace la parte imposible, pero a nosotros nos toca hacer la parte posible. En Hebreos 12:14, ese versículo que leímos al principio, nos deja muy claro que ninguna persona impía o sin santidad será aceptable a Dios. Eso significa que no podemos ganar esa aceptación, como les decía, a través de nuestras propias obras, sino que todos los que verdaderamente somos salvos por medio de la gracia de Dios, seremos transformados por esa misma gracia. Nuestro crecimiento en santidad va a ser la evidencia de nuestra salvación. No somos salvos porque somos santos, pero la salvación verdadera siempre va a resultar en una verdadera santidad, en una manera de vivir diferente. Y miren, esto nos quita un peso enorme, nos quita esas cargas que dice la palabra que son pesadas, porque entonces agarramos las de Él que son ligeras. Tristemente, demasiados creyentes reciben la gracia en cuanto a la salvación, o sea, reconocen que no pueden ser salvos por sus obras, y sí, es por gracia, es un regalo, pero a la hora de la santificación personal hacen la gracia a un lado y dicen, no, esto lo tengo que hacer yo en mis fuerzas. Ahora hay muchos creyentes también de nombre, que se dicen creyentes, pero que si no se ve esa evidencia en esa santidad que va dándose de gloria en gloria, pues son admiradores nada más. Entonces, hay que tener cuidado que, teniendo asegurada nuestra salvación por gracia, no desechemos esa gracia en nuestra santificación. Porque, ¿qué pasa? Cuando la desechamos, cuando intentamos en nuestras fuerzas, en nuestro esfuerzo, lograr esa santidad, vamos a caer irremediablemente en una de estas
dos condiciones que lo único que van a hacer es alejarnos de este Dios santo. O una de dos, o caemos en un orgullo espiritual que promueve nuestra autopromoción, como les decía, que nos levanta por encima de los que pecan diferente a nosotros, porque a lo mejor nuestros pecados no son tan escandalosos como el del vecino, o vamos a caer en una desesperanza espiritual que nos lleva a buscar nuestra autoprotección, o sea, en un miedo. Tengo que hacer esto, es que si no Dios me va a castigar, es que si no Dios me va a ir mal, es que si no Dios no me va a bendecir. Bueno, en ambos casos se trata de mi egoísmo santificado, o sea, yo. Le pongo unas pinceladas de santidad, pero se trata de mí, no de Dios. ¿Por qué? Porque cuando caemos en el orgullo espiritual, consideramos que somos demasiado buenos. O sea, yo puedo, ¿sí? Yo lo voy a hacer, yo voy a demostrar, yo soy mejor, yo soy bien bueno. Y cuando caemos en la desesperanza espiritual, consideramos que Dios no es lo suficientemente bueno. Entonces yo tengo que ganarme el favor de Dios. ¿Sí? Y estas dos posiciones, como les decía, lo único que hacen es alejarnos de la verdadera santidad, alejarnos de la gracia que nos da Dios todos los días. Y ahí es cuando vienen las preguntas. ¿Por qué obedezco? Hacernos preguntas es una manera de llevarnos a nuestra propia reflexión. Entonces, les animo a que se hagan preguntas. ¿Por qué obedezco? ¿Por qué quiero santificarme? ¿Por qué quiero verme santa? ¿A quién quiero agradar? Ahora, esto no significa que la gracia transforme la obediencia en algo opcional. Como ya tengo gracia, entonces ya no me preocupo tanto. Tristemente, muchas iglesias modernas están manejando esto de la gracia barata, donde no confrontan al pecado, donde solo es amor, ¿verdad? Ven cómo eres, así quédate, así te queremos, te apapacho. No, la gracia no nos exime de obedecer. Todo lo contrario, nuestra identidad es ser que Cristo vive en nosotros, de dejar que su perfección nos posea, por así decirlo, y expresar esta relación tan distintiva y exclusiva que Dios tiene con su pueblo santo en la manera en que vivimos. O sea, cuando entendemos esa santidad de Dios con su gracia, lo único que queremos es obedecerle. O sea, anhelamos no defraudarlo, anhelamos no ofenderlo, no por temor, no por orgullo, porque reconocemos su gracia. Ahora, ¿qué hace Dios para asegurar que todos sus hijos reflejen su santidad, que seamos santos, porque Él es santo? Bueno, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro sanador, es nuestro protector, pero más que nada, Dios es santo. Entonces, su santidad, a lo mejor, si la ves así, pudiera ser abrumadora, pero también va a ser purificadora, sanadora y transformadora. Y es clave para entender quién es Dios. Es clave tener este conocimiento de su santidad y, como les decía, el entendimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar para reconocer quién es Dios y qué es lo que hace en nosotros. Y encontré estos 4 puntos de lo que su santidad hace en nosotros. Número 1, su santidad nos sobrecoge. O sea, como les decía, es tan grande. ¿Qué es la santidad? Es siendo Dios completamente perfecto. Esto va mucho más allá de lo que tú y yo podamos entender. Cuando nos damos cuenta cuán santo es Dios, vemos cuánto no somos, o sea, cómo no estamos a su altura. Y esto es muy importante porque cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos y en que vemos al mundo y en que vemos a nuestros semejantes. Nos ayuda a afrontar la vida
de una manera diferente, sin amargarnos, sin preocuparnos, porque sabemos que Dios se encarga de eso, que Dios es el que nos hace santos. Isaías 6, del 2 al 5. Por encima de él había serafines, es el que les acababa de leer. Y lo quiero volver a leer porque creo que es prioritario. Les decía la semana pasada que ningún otro atributo dice Dios es amor, 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 Dios es misericordia, misericordia. No, esta es la única vez que se mencionan 3 veces y más de una vez. Entonces voy a empezar desde el 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, es Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías reconoce, ay de mí, al ver la grandeza de la santidad. La santidad de Dios nos sobrecoge. Número 2, su santidad nos cambia. Cuando vemos cuán santo es Dios, nos vemos a nosotros mismos de una manera correcta. Como les decía, nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos. Esa es una gran mentira, pensar, es que es buena gente, es que yo soy buena gente, es que yo no mato, es que yo no robo, es que sí, pero tú ofendes con el pensamiento. Como les decía, Jesús puso la vara mucho más alta, desde lo que está en nuestra mente y nadie lo ve, desde ahí ya lo estamos ofendiendo. Y no es para que nos sintamos culpables, ojo, porque entonces caemos en esa pobre de mí y en esa culpabilidad que tampoco viene de Dios, sino para saber que necesitamos ayuda, que necesitamos a Jesús viviendo en nosotros. Esto es lo que nos distingue como verdaderos cristianos. Cristo viviendo en mí. Sabemos que no somos perfectos, pero confiamos en la gracia de Dios para perdonarnos y para cambiarnos. Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí nos queda bien claro que Él nos hace aptos y Él es el que hace en nosotros la buena obra. Número 3, la santidad de Dios nos sana. La santidad de Dios nos muestra su gracia. No se trata nada más de conocer el pecado, de reconocer el pecado y la gracia, sino de experimentarlo, de vivirlo. Porque cuando admitimos que no podemos hacerlo solas y que dejamos de intentar en nuestras fuerzas el querer ser perfectas o santas, entonces ahí es cuando comprendemos verdaderamente el amor y el perdón y la misericordia de Dios. Romanos 5, 8, 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más eso, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él nos justifica, Él nos transforma, Él nos libra de la ira que merecíamos por nuestros pecados ante la santidad de Dios. Jesús es el que hace la obra. 4. La santidad de Dios cambia nuestro carácter.
Cuando experimentamos, les decía, no nada más aquí, lo pasamos al corazón y a nuestra vida, la santidad y la gracia de Dios, no tenemos que tener miedo, se va el miedo y el desánimo cuando no soy perfecta, porque voy a seguir cayendo. La idea es que cada vez sea menos, pero lo voy a hacer. Pero podemos afrontar cualquier cosa porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios no se aleja cuando peco, porque la sangre de Cristo me cubre. Esto no significa que no me tenga que ocupar en hacer lo que tenga que hacer, pero sé y tengo la certeza que siempre y en todo momento puedo recurrir al Dios Santo que está a mi lado por gracia, porque si no fuera por eso, su santidad no sería capaz, seríamos como Isaías, ay de mí. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, sí tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos estos harapos de ese viejo hombre que viene con pecados, con vicios, con engaños, y tenemos que ponernos esta nueva vestidura de justicia y santidad que nos da Jesús. Ahora, vamos a entender un poquito más de su parte y de la nuestra cuando podamos reconocer esta nueva posición que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos una santidad posicional que no depende para nada de nuestras obras. O sea, es esa gracia que ya nos hace santos, que permite que Dios esté cerca de nosotros y que nos da la vida eterna desde ya. Ese es el lugar que Cristo ganó por nosotros, porque de otra manera no podríamos ser llamadas hijas de un Dios terriblemente santo, sabiendo que seguimos pecando. Pues Él nos hace santas para llamarnos sus hijas, para ser su pueblo apartado, escogido. ¿Sí? Nos reviste en Cristo de su santidad. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está hablando ya en presente, o sea, está dando ya por hecho que somos ese pueblo santo. Y Colosenses 2, 13 y 14, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había con nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Estábamos encarceladas en nuestros delitos y pecados y Cristo anuló esa acta donde estaban escritos los pecados pasados, presentes y futuros y nos abrió la reja y nos dio libertad para poder correr al Padre. Tenemos que vernos como Dios nos ve. ¿Por qué? Porque como te ves determina cómo vives. En la manera en que vives
y la manera en que te relacionas con Dios. Entonces tenemos que vernos ya como ese pueblo escogido santo de Dios. Pero seguimos pecando. Entonces, ¿cómo está eso? O sea, leemos que ya somos ya ese pueblo santo, que ya somos morada de Dios en el Espíritu, pero sigo pecando. ¿Por qué? Porque mientras habitemos en este mundo caído, mientras vivamos con esta carne contaminada y aparte con un enemigo que nos acecha, vamos a estar en un proceso, y eso es lo que se le llama la santidad progresiva. Y aquí sí entra nuestra responsabilidad. O sea, la santidad posicional, nosotros solamente tenemos que reconocer nuestro pecado y aceptarla. Esa es obra de Jesús completamente. En la santidad progresiva, Dios sigue haciendo su obra por gracia, pero sí tenemos una responsabilidad y mucho trabajo que hacer. Primera de Pedro 1, 13, 19, y lo voy a leer en la NTV. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Creo que este pasaje, y en esta versión queda un poquito más claro, resume todo esto, resume nuestra posición pasada, nuestra posición presente y nuestra posición futura. Resume lo que Cristo ya hizo, pero también lo que nos toca hacer a nosotros. Y encontré este escrito de Anthony Hoekema en cuanto a esto de la santidad posicional y la santidad progresiva. Se los voy a leer. Dice: por lo tanto, la santificación debe entenderse como definitiva y progresiva. En su sentido definitivo, significa aquella obra del Espíritu por la cual nos hace morir al pecado, resucitar con Cristo y ser hechos nuevas criaturas. En su sentido progresivo, debe entenderse como aquella obra del Espíritu por la cual Él continuamente nos renueva y transforma a la semejanza de Cristo, permitiéndonos seguir creciendo en gracia y seguir perfeccionando nuestra santidad. Entonces, nuestro estatus, por así decirlo, de santidad ante Dios es únicamente una consecuencia de su misericordia y no de nuestro mérito, nunca de nuestro mérito. Pero nuestra respuesta ante su santidad sí debe de tener consecuencias graves en nuestro diario vivir, en la manera en que vivimos. El legalismo, hay dos corrientes, como les decía. El legalismo hace que los creyentes piensen que Dios los acepta con base a lo que hacen. Y el libertinaje hace que los creyentes piensen que a Dios no le importa lo que hagan. Y ninguna de las dos es correcta.
Estos dos conceptos tienen terribles consecuencias en la vida de los creyentes y en la vida de nosotros como iglesia. Jesús lo deja muy claro. No es nuestro mérito, pero claro que sí importa lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Ahora sí, siguiendo nuestro estudio, ahora sí que esa fue la introducción. Pero siguiendo nuestro estudio, para terminar, esto de los atributos, estamos haciendo un estudio de Paul Washer. Entonces, siguiendo con el tema de la santidad, él nos dice cómo debemos vivir ante nuestro Dios Santo. Debemos vivir ante Dios con reverencia y piadoso temor, con adoración, gozo y acción de gracias, en santidad y obediencia y con integridad. Entonces vamos desmenuzando cada uno. Les decía, para quien se conectó después, que hoy les pido paciencia, va a durar un poquito más este en vivo, pero híjole, creo que es un tema tan determinante, son los fundamentos de nuestra vida diaria y había tanta información que me costó mucho trabajo hacerlo más pequeñito. Entonces, ténganme paciencia, rellenen su cafecito y sigámosle. Número 1, debemos vivir ante Dios con reverencia y piadoso temor. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, para servirle y para amarle. No es miedo como entendemos ese miedo que te dan las cosas desconocidas o peligrosas, pero tampoco debemos minimizar la reverencia y solo verlo como respeto. Claro que el respeto indiscutiblemente es parte, está incluido en el concepto del temor de Dios, pero es muchísimo más que eso. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Creo que el riesgo de o verlo, minimizarlo o verlo así es la manera, la mejor en que nos presentaron a Dios, ¿no? La mejor mucha gente creció con ese Dios te va a castigar, con ese Dios terrible que a veces, si no conocemos el contexto de toda la escritura, vemos ciertos pasajes en el Antiguo Testamento que dices, qué miedo, no es así, es un Dios de amor también y de justicia. O también es solo verlo de amor, quitarle la justicia, ¿no? Entonces, no pasa nada, como les decía, tenemos que buscar el equilibrio perfecto y solo lo encontramos a través de toda la escritura. Entonces, el temor de Dios, Dios aborrece el pecado. Y vamos a ver varios pasajes. Salmo 96:9. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Isaías 8:13. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. El temer a Dios significa tener tal reverencia por Él, que esta reverencia tenga un impacto en la manera en que vivo. El temor de Dios es respetarlo, obedecerlo, someterme a su disciplina y adorarlo con admiración. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eclesiastés 5:1-2. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa por hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas sus palabras. No tenemos la costumbre de admirar y callar ante la grandeza de la contemplación. Vayamos regresando a esos hermosos hábitos de silencio y de contemplar la grandeza de nuestro Señor. Número 2, debemos vivir ante Dios con adoración, gozo y acción de gracia. Tenemos que quitar de nuestra mente la idea de que la santidad habita en cierto tipo
de personalidad, en cierto tipo de vestimenta, en cierta cara de así. La santidad no es un temperamento. La santidad no se trata de una seriedad forzada ni de una religiosidad fingida. Alguien puede ser divertido, aburrido, silencioso, ruidoso, energético, contemplativo, pensativo y aún así dar el fruto del Espíritu. Miren, hay tantas ideas erróneas en cuanto a esto. Alguna vez escuché un par de cosas que nada que ver con la santidad, ¿no? Que hasta las risas exaltadas no son santas o ciertos colores no son santos. Quitémonos todas esas ideas equivocadas. La santidad es algo que sale desde el corazón. Claro que hay maneras de vestir. La palabra nos dice a las mujeres cómo debemos de vestir, ¿no? Hay un cierto orden, pero eso no nos hace más santas. Salmo 34. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. Salmo 99, 3, 9. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Adorar a Dios es gozarnos. El creyente tiene que llevar el gozo en su rostro, no esa idea de que si sufro mucho entonces soy santa. No. ¿Qué imagen te viene a tu mente? Pregúntate cuando piensas en santidad. A lo mejor es esa, ¿no? El de a lo mejor una mamá sufrida que todo el tiempo estaba orando, rezando, ¿verdad? Y no tenía tiempo ni siquiera para arreglarse ni para peinarse porque era muy devota. A lo mejor esa es tu idea de santidad. Piensas en gente triste, en gente austera o en una idea inalcanzable. Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Salmo 97:12, que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Adoración, gozo y acción de gracias deben de estar ligados con la santidad. Número 3, debemos vivir ante Dios en santidad y obediencia. Dios, como le leíamos, nos puso aparte del resto de los pueblos de la tierra para ser suyos. Nos da un sentido de pertenencia que nadie más nos puede ofrecer con esa seguridad e inmutabilidad. Nosotros debemos responder por medio de separarnos de todo lo que a Él no le gusta, le ofende y darnos completamente a Él en adoración y en servicio. Levítico 22, 31, 33. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Dios nos ha santificado, nos ha separado, acuérdense que ese es el significado de santo, estar separado, nos ha separado para ser su pueblo especial. Nosotros debemos santificar al Señor, honrarle como único y especial sobre todo y sobre todos, por medio de guardar sus mandamientos, porque el desobedecer sus mandamientos es profanar su nombre, es tratarle como algo común, es no darle importancia, es rebajarlo. Pero ojo, es que no te importe. Aquí hago un énfasis en sus mandamientos, porque como les digo, tristemente en esto de la santidad hay una lista de mandamientos de hombres que no tienen que ver con los mandamientos dados aquí.
y que se han pasado de generaciones y dentro de las iglesias y dentro de ciertas denominaciones y se han hecho ley cuando son mandamientos de hombres. Por eso es tan importante conocer la palabra, por eso es tan importante ir todos los días y leer de manera personal una porción de su palabra para ver lo que verdaderamente le agrada y le desagrada. Y ir y preguntarle y pedir sabiduría y pedir discernimiento y pedir entendimiento y pedirle al Espíritu Santo que nos incomode cuando estemos pecando contra este Dios santo. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que vernos diferentes, pero acuérdense, no para ver a los demás inferiores, porque si somos diferentes es porque Él nos ha hecho diferentes, porque esa también es una idea malentendida, como ya no me voy a juntar con nadie que no sea creyente porque me contamino. Jesús caminó entre pecadores y no pecó, y no consecuentó sus pecados. Jesús comió en su casa. Algo les hacía sentir Jesús que los pecadores lo buscaran. Entonces tengamos cuidado con ese mal concepto de la santidad, donde no queremos relacionarnos con nadie porque nos consideramos mejores y no nos vayamos a contaminar. El cuidar, el no contaminarnos, ¿saben cómo lo vamos a lograr? Así, en nuestros tiempos íntimos con el Señor, buscando estar como pámpanos en la vid. Esa es la manera en que no nos vamos a contaminar. Cuando nuestra obediencia se convierte en una respuesta de gratitud ante la gracia de Dios, en vez de un intento por sobornar a Dios para que nos bendiga, porque ese es otro grave problema, cuando obedecemos solo para obtener bendiciones, la santidad va a ser el sello de nuestras acciones. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra que Él ya preparó para los que le amamos. Y número 4, debemos vivir ante Dios con integridad. En el Antiguo Testamento, la palabra integridad traducida, la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable, íntegro, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Y es una palabra que se repite muchas veces en las Escrituras. Salmo 15, del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usuras, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.
Aquí está una lista de las cosas que le agradan al Señor. Aquí están las cosas que debemos procurar hacer. El Salmo 24, 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios. El ser íntegro es decirle a lo malo, malo, aunque todo el mundo lo haga. Y decirle a lo bueno, bueno, aunque nadie lo haga. El ser íntegro es ser el mismo, la misma persona, si me ven y si no me ven. Porque con quien estoy cuidando mi integridad es con el Dios Santo. Y por ende, con las personas. Y acuérdense, si las personas no alcanzan a ver lo que Dios ve, pues no tengo de qué preocuparme. Tengo que preocupar como de limpiar que mi corazón, acuérdense, no ser sepulcros blanqueados cuidando solo lo que se ve. El cambio empieza de adentro hacia afuera. Si mi corazón está limpio y conectado al Señor, entonces mis acciones también van a ser limpias y agradables a Él. Y bueno, ya estoy por terminar. Encontré un libro muy bueno que se llama Santidad por Gracia, deleitándonos en el gozo que es nuestra fuerza, de Bryan Chapell. Ahí viene mucha información en cuanto a esto de la gracia para la santidad, pero solo quiero terminar leyéndoles un pedacito y un par de versículos y ya acabamos. Dice, nuestra unión con Cristo, perdón, pero ese es Fulgencio haciendo dagas. Nuestra unión con Cristo es el destinatario de nuestras quejas y preocupaciones. Perdón. Dice, en un nivel, cada uno de nosotros debe confesar, no soy todo lo que debería de ser. Aún así, tal fracaso no altera el estatus que Dios nos dio cuando determinó no evaluar quiénes somos en relación con Él por lo que produce nuestra vida, sino por nuestra identidad con la vida de su Hijo. La diferencia que esto hace en nuestras vidas se hace evidente cuando nos evaluamos desde la perspectiva de Dios. Aunque nuestro pecado todavía es real para nosotros y debemos confesarlo diariamente, reconocemos que el pecado no crea nuestra identidad. Nuestra vida está escondida en Cristo, como dice Colosenses 3:3. Nos caracterizamos por su justicia, como dice Filipenses 3:9. El gozo que Dios quiere para nosotros llega cuando consideramos que mientras vemos nuestro pecado, Dios elige mirar a su Hijo en nosotros. ¡Qué descanso! ¡Qué hermosa verdad! Y ahora sí, quiero terminar con dos pasajes. Uno es una oración y el otro tendría que ser una realidad en cuanto a nuestra santidad. Efesios 1, 18, 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y por último, Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Gracias por su paciencia, gracias porque hoy nos tomamos un poquito más de tiempo y bueno, espero que estas verdades acerca de nuestra respuesta ante la santidad de Dios nos traigan descanso, nos traigan libertad, nos quiten todas esas ideas erróneas y equivocadas que tenemos en cuanto a la santidad y podamos verdaderamente ser el canal para que Cristo sea santo a través de nosotros. Y bueno, quien guste acompañarnos en el Zoom, va a ser breve hoy, ahí ponen siempre en los comentarios
la liga. Ahí nos vemos y que Dios nos bendiga. Gracias.